Leemos un pasaje de el llamado Sermón del Monte que encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos 17 al 20. Dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aun de los más insignificantes, y enseña así a los hombres, será llamado el menor en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Jesús avanza en el Sermón de la Montaña. Es probable que la estructura en que está recogida, según el Evangelio de Mateo, sea una composición que Mateo hizo de los temas tocados en esa ocasión. Pero sea como sea, comenzó el Sermón del Monte con las bienaventuranzas, avanzó después a una advertencia seria en donde nos dijo que vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra, y ahora Cristo va a confrontarnos con la palabra de Dios, lo que aquí llama la ley. Sin duda la Biblia es un libro conocido por todos los creyentes. A los cristianos hace años, por lo menos en España, se les llamaba los hombres del libro. ¿Por qué? Porque entre otras cosas iban a las reuniones con su Biblia en la mano y atravesaban por la ciudad. La gente los miraba de esta manera. Sin duda alguna hay muchos que conocen largos pasajes de la Biblia de memoria, y algunos pueden interpretar la escritura y otros no tienen esa misma capacidad. La relación del creyente con la escritura no se mide, por tanto, con el conocimiento que tenga de ella, sino por la obediencia que hace a lo que ella dice. En el mensaje Jesús hace notar esta diferencia haciendo una alusión o comenzando con una alusión notable a la Biblia. Tres cosas están en el pasaje que conviene destacar. Primeramente, la verdad. El Señor dice: no penséis que he venido a abrogar la palabra. En segundo lugar, la obediencia. Cristo habla de mandamientos que se obedecen y mandamientos que no se obedecen. Por tanto, habla de obediencia o no obediencia a la palabra. Y en tercer lugar, habla de la justicia. La justicia no para alcanzar la salvación ni un procedimiento aceptable delante de Dios, sino porque la justicia de Dios expuesta en la palabra se aplica a la vida del creyente y se cumple en la medida en que una persona puede cumplir a la perfección lo que Dios ha establecido. Primeramente, pues, la verdad. Y la verdad comienza con una advertencia, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cristo era un hombre que asombraba a la gente. Comienza su ministerio y la gente está entusiasmada por su palabra, asombrada por los prodigios y las maravillas, pero observan al Señor y se dan cuenta que hay una diferencia muy notoria, un cambio muy profundo en el consejo o en la forma de entender la Biblia según los fariseos y según la enseñanza de Cristo. Las gentes del entorno de Jesús miraban a la Escritura, a la ley, como norma, y a los fariseos como ejemplo del cumplimiento de esa norma. Jesús, el Señor, coincidía en muchas cosas, en muchos aspectos, con los escribas y con los fariseos. Por ejemplo, demandaba buenas obras, como también ellos demandaban. Miremos el versículo 16 del capítulo que tenemos delante, del capítulo 5. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Como los fariseos, Jesús tenía también la ley de Dios, la palabra de Dios, en alta estima.
la respetaba mucho más en el grado que él tenía o se aproximaba a la Escritura que los escribas y los fariseos, que consideraban la tradición de los ancianos al mismo nivel que la enseñanza y la autoridad de la Biblia. Por eso, en el capítulo 15 y en el versículo 6, Cristo les reprocha esta actitud, dando el valor a la tradición, es decir, a la enseñanza que los maestros de la ley habían establecido a lo largo del tiempo, le daban el mismo valor, la misma autoridad que a la misma palabra de Dios. Ahora Cristo hace una afirmación. Todas sus enseñanzas se iban a ajustar siempre a la enseñanza de la palabra. Nadie debía pensar que sería indulgente con la actitud suya o la de sus discípulos o las demandas que le establecían en relación con la palabra. Cristo el Señor no transigía en las prohibiciones que la ley había establecido o que recogía, y tampoco prohibía lo que Dios no había prohibido en la ley. Recordad que los fariseos hacían prohibiciones y concesiones conforme a la tradición, pero no de acuerdo con la palabra de Dios. La ley demanda santidad y obediencia. Los fariseos habían establecido un sistema para sortear esas cosas, de manera que los fariseos habían codificado los mandamientos de la ley en 365 mandamientos negativos y 250 mandamientos positivos. Y ellos enseñaban que guardando todos esos mandamientos, los hombres alcanzaban la justicia delante de Dios. De otra manera, los hombres eran justificados por lo que hacían en cuanto al cumplimiento de la ley y no por la fe, como la misma ley, la palabra de Dios, enseñaba. Enseñaban también ellos que el cumplimiento y el quebrantamiento de los mandamientos de la ley consistían en una vida que se ajustaba a la forma externa del mandamiento. Lo vamos a ver más adelante. De modo que los fariseos decían, si no te toman transgrediendo literal, visiblemente el mandamiento, no tienes ningún problema. Cristo va a decir, no es esta la cuestión. Aparentemente puedes estar cumpliendo a los ojos de los hombres, pero estar quebrantando la ley a los ojos de Dios. Por tanto, el Señor había venido para algo. Mirad el texto. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Los fariseos estaban viendo a Jesús en un sistema religioso auténtico, genuino, que salía del corazón del Señor y que se apoyaba en la Escritura, pero que no cumplía ciertas tradiciones de los fariseos. Por ejemplo, Cristo se sentaba para comer con los publicanos y con los pecadores. Los fariseos entendían que eso era algo que menoscababa la realidad, la esencia, la comunión, la relación del pueblo entre sí y, por supuesto, la comunión con Dios. Pero Cristo dice, ¿dónde está la prohibición? Si no hay prohibición, yo actúo con la libertad sin contaminarme con las ideas de los publicanos y de los pecadores, que indudablemente algunas no coincidían con la voluntad de Dios. Ahora Cristo dice, yo no he venido a abrogar. Esa palabra, ese verbo, equivale a deshacer. Es decir, yo no he venido para deshacer lo que está escrito o para anular lo que está escrito. He venido para cumplir. Y esa palabra cumplir es un verbo equivalente a llenar hasta arriba. De manera que lo que él iba a hacer era aceptar todos los mandamientos de la ley y cumplirlos hasta satisfacer no solo la literalidad, sino el sentido espiritual que Dios había imprimido en las palabras escritas de la ley. Y lo iba a hacer cumpliendo todas las demandas que Dios establecía en ella. Es más, su muerte y su vida fue el cumplimiento de todo lo que Dios había determinado y establecido por los profetas. No podemos olvidar que el apóstol Pablo, hablando de Jesucristo en su humanidad, dice que el Hijo de Dios, el Verbo encarnado,
había nacido bajo la ley, es decir, sujeto como hombre a la ley y a las demandas de la ley. Cristo el Señor, en relación con la ley para extinguir la responsabilidad penal que el pecado establecía por el quebrantamiento de los mandamientos que Dios había escrito, dado, comunicado por medio de la ley, Cristo tuvo que asumir la responsabilidad penal de esa ley y fue declarado, fue considerado por Dios como maldito, es decir, como la persona que a causa de quebrantar la ley es maldito de Dios. Fue considerado así, siendo él santísimo, inocente, no habiendo hecho él nunca maldad ni engaño en su boca. Estamos hablando de sustitución. Cristo no le afecta el pecado, Cristo no fue hecho maldito a causa de su pecado, sino que fue separado de la comunión con Dios en la cruz del Calvario, porque él como Cordero de Dios llevaba sobre sí, portaba sobre sí el pecado del mundo. Pero Cristo vino a algo más. Cristo vino a promulgar la ley del amor. Y recordáis que cuando Cristo habla de la identidad de la iglesia, dice que en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. Y cuando se desarrolla el pensamiento de Cristo a lo largo del Nuevo Testamento, notaréis enseguida que el amor, la ley de Cristo, que es la ley del amor, cumple, satisface las demandas de toda la ley, tanto la ceremonial como la legal, por una razón. Porque el amor nunca hace mal al prójimo y el amor ama siempre a Dios, donde está el resumen de la ley. Por tanto, Cristo afirma, nadie piense que yo he venido para decir esta ley no tiene importancia. Cristo habla de la inquebrantabilidad de la palabra de Dios. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de ningún modo de la ley hasta que todo se haya realizado o hasta que todo se haya cumplido absolutamente. El Señor está hablando de lo que el Nuevo Testamento enseña como la inspiración de la Biblia. No solo el Nuevo, sino también el Antiguo, pero centrémonos en el Nuevo en relación con el concepto de inspiración. Cuando hablamos de inspiración estamos hablando de la comunicación de un mensaje. Dios comunica a los profetas que Él selecciona a lo largo del tiempo un mensaje. Se lo manda decir y comienza la transmisión de tradición, es decir, de palabra del mensaje de Dios. Y Dios en algún momento de la vida del profeta, como indica también Jeremías, le manda escribir el mensaje que él le había dado. Por tanto, el apóstol Pedro mira la Escritura y dice en la segunda carta, capítulo 2, versículo 21, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Notad ese verbo traducido ahí por inspirar. El apóstol Pablo tiene en mente algo más. El apóstol Pedro responde a la pregunta ¿cómo se escribió la Biblia? El apóstol Pablo responde a la pregunta ¿qué ocurre con el escrito bíblico? Y en la carta segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16, el apóstol dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, el apóstol Pedro dice, ¿cómo se escribió la Biblia? Por medio de los profetas a quienes Dios envía. Segunda cuestión, Pablo dice, ¿qué es lo que ellos escribieron? Es la palabra de Dios y es útil y es eficaz. De manera que el Señor, notaréis en el Sermón de la Montaña, que Él toma la Biblia para darnos ejemplo, porque la consecuencia que trae el hecho de la inspiración, aplicada la Biblia, la palabra de Dios por el Espíritu Santo, cambia
toca la fibra íntima del individuo y le advierte de si está en orden de vida en relación con Dios o no. Por eso en Hebreos capítulo 4 y versículo 12 dice que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es más penetrante que una espada de dos filos y entra y distingue, discierne, separa las intenciones y los deseos del corazón. Por tanto, la primera lección que yo tengo que entender en el Sermón de la Montaña es que toda la palabra de Dios es inspirada y tiene, por tanto, la autoridad de Dios. Quiero recordaros, mis queridos amigos y hermanos, y de forma especial al liderazgo, a los que predican la palabra de Dios en la iglesia, quiero deciros que toda la Escritura, sin distinción alguna, es inspirada por Dios y tiene la autoridad divina. Ahora, el conjunto de la Escritura tiene plena eficacia y todo lo profetizado por ella o dicho por ella tendrá pleno cumplimiento hasta la remoción del universo en su estado actual. El apóstol Pedro nos dice en la segunda carta, capítulo 3, versículos 10 al 13, que un día Dios va a purificar la creación por fuego y habrá entonces cielos nuevos y tierra nueva. Pero todo lo que la Biblia dice respecto al tiempo actual y al tiempo futuro tendrá el pleno cumplimiento porque es palabra inerrante de parte de Dios. Ahora, ¿hay cosas importantes y cosas poco importantes en la Biblia? Cristo les pone un ejemplo. Los judíos, los fariseos especialmente, estaban acostumbrados a distinguir cuáles son los mandamientos principales y cuáles son los secundarios. ¿Recordáis que un escriba preguntó al Señor un día: Maestro, ¿cuál es el principal, el primero, el más importante mandamiento de la Biblia? Pero en la Biblia, tanto en mandamientos como en pecado, no hace clasificación. Cualquier mandamiento, por pequeño que sea, procede de Dios y es de obligado cumplimiento porque es palabra de Dios. Ahora Cristo dice: notad que se va a cumplir todo, porque no fallará ni una tilde ni una jota. Literalmente una iota, que era un símbolo pequeñito que se ponía para dar una entonación y una expresión distinta a la palabra, y el tilde, que es como un acento, que se escribía también. Las dos cosas más pequeñas que dan sentido a la lectura de la palabra de Dios, las dos cosas han sido inspiradas por Dios. Letras y acento. Recuerda que cuando Pablo escribe la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16, le dice a Timoteo que desde la niñez, desde pequeño, ha sabido las sagradas escrituras. Literalmente las letras sagradas. Luego Pablo está diciendo que todo el conjunto de la palabra de Dios, incluyendo los instrumentos gráficos, la tilde, la iota, las señales indicativas que dan sentido y entonación a la palabra, todo lo que está en la Biblia es inspirado por Dios. Por tanto, si la palabra entera es inspirada por Dios, la palabra entera es la que da orientación para la vida del creyente y para la vida del reino. De modo que el éxito de la conducta depende del compromiso que yo tenga con la Biblia. Y el remedio más eficaz para una vida de santidad no son estos textos informativos sobre lo bueno o lo malo que es las acciones de los hombres y lo que tenemos que hacer para una vida de santidad. La santidad descansa en el conocimiento y en la obediencia de la palabra. Salmo 119:11: en tus mandamientos he meditado para no pecar contra ti. Y frente a un mundo de desorientación, la palabra de Dios brilla y tenemos la luz de la palabra. Os invito al Salmo 119, para no citar de memoria, Salmo 119 y versículo 105. Salmo 119,
versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, una pregunta importante. ¿Qué tengo que hacer para conocer la Biblia? Mucha respuesta es estudiar la Biblia. Lo primero que tengo que hacer es leer la Biblia. Dedicar tiempo a la lectura de la Biblia. Leer un pasaje, releer ese pasaje, volver a leerlo de nuevo para que yo pueda entender con claridad cuál es la enseñanza de ese pasaje. Por tanto, el Señor habla en primer lugar de la verdad. La Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios, que tendrá cumplimiento total, conforme a lo que Dios ha establecido. Segundo, la Biblia demanda obediencia y Cristo demanda obediencia a la palabra. Versículo 19, la primera parte del versículo 19. Por tanto, cualquiera que suprima uno de estos mandamientos, aun de los más insignificantes, y enseñe así a los hombres, es decir, los enseña a quebrantarlo, será llamado el menor en el reino de los cielos. Ahora, la entrada al reino de los cielos no es por la ley, es por la gracia. El mismo Señor Jesús, en capítulo 3 del Evangelio según Juan, hablando con Nicodemo, le dice 2 veces en ese pasaje que relata el encuentro de Jesús con Nicodemo, o de Nicodemo con Jesús, como lo prefieras, le indica 2 veces que para entrar en el reino y ver el reino, tendría que nacer de nuevo. Yo voy a una declaración más amplia, más expresiva, más implícita del apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 2 versículos 8-9, en donde me dice cómo entro yo a la esfera del reino de los cielos, reino espiritual de Dios, y él me dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por tanto, yo entro al reino por el nuevo nacimiento, es decir, por creer en Cristo. Y el Espíritu Santo transforma, produce un cambio radical en mi vida respecto a la obediencia. Hasta el momento de la conversión éramos desobedientes por condición natural. Es decir, la desobediencia se manifestaba por una razón, porque éramos desobedientes. Por tanto, no podíamos obedecer porque no teníamos capacidad para obedecer y éramos por naturaleza desobedientes a Dios. Y de pronto Dios interviene. Y en la carta primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, están aquellas palabras que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. El propósito que Dios tuvo cuando nos llamó a la salvación y nosotros creímos en Cristo es hacer un pueblo obediente. Obediente a Dios equivale a obediente a su palabra. Quiero recordarte algo que sin duda tú sabes muy bien, y es que toda la Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina. Quiere decir que no hay cosas sin importancia dentro del conjunto de la palabra de Dios. Naturalmente que hay doctrina fundamental, que esa no puede ser discutida porque es el fundamento de nuestra fe. Si alguien dice que Jesucristo no es Dios, entonces quiere decir que el sacrificio de la cruz no vale para nada, y mucho menos para extinguir la responsabilidad penal del pecado del hombre. Pero no hay duda ninguna que cualquier palabra del texto bíblico es doctrina fundamental si tiene ese nivel de importancia, y es doctrina general cuando indudablemente puede haber incluso distintas formas de interpretar el pasaje bíblico. Pero lo que quiero decirte es que no hay nada en la Biblia que no sea doctrina, porque es un texto que procede de Dios. Los rabinos, los maestros de Israel, habían determinado cuál era el mandamiento mayor y el mandamiento menor. Mirad el mandamiento menor
de toda la ley. Deuteronomio capítulo 22 y versículo 6. Alguno tendrá interés, curiosidad por saber cuál era el mandamiento menor de la ley. 22:6 de Deuteronomio, y dice así: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Y decía, este es el menor mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento mayor? Y ellos te llamaban a Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, escucha Israel, lo que se llama la Shema, escucha Israel, Jehová tu Dios, Jehová es uno. Por tanto, había mandamientos de importancia capital y mandamientos que apenas tenían importancia. Pero Cristo insiste que todo el mandamiento de Dios requiere obediencia. Y el Señor mismo mostró que las cosas más importantes eran la justicia, la misericordia y la fidelidad. Leo sus palabras. Mateo capítulo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto último era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Quien quebrante, quien anule, quien tenga en poco uno de estos mandamientos, dice Jesús, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Más grave aún, dice el que los distinga y los enseñe como de poca importancia. Los enseña a no cumplir como cosa de poca importancia. Este será llamado pequeño en el reino de los cielos. Dice Jesús con toda claridad que no tendrán una posición gloriosa en el reino de los cielos, sino que entrarán al reino de una forma estrecha. Lo tienes en carta segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 11. Ahora, el obediente a la palabra. Mira la segunda parte del versículo 19. Mas, cualquiera que los cumple y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El respeto por la palabra comienza por la acción. Cualquiera que los haga, es decir, que los cumpla de forma concreta, conforme están expresados, por eso este que los enseña y los hace será llamado grande en el reino de los cielos. Así lo hizo Jesús. Jesús no enseñó nunca nada que primeramente no hubiera cumplido. Por eso cuando Lucas comienza el libro de Hechos, en el capítulo 1 y versículo 8, dice las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es muy fácil enseñar, a hacer. Es más difícil hacer antes de enseñar. Quien practica los mandamientos tiene autoridad moral para exigir que se cumplan cuando los enseña a los demás. Por último, está la justicia. La advertencia del Señor es clara, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no supera a la de los fariseos y escribas, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. La advertencia de Jesús contrasta dos modos de vida. La vida de los escribas, que eran los profesionales de la palabra, no solamente los que copiaban la ley, era una de las cosas que ellos hacían, pero se dedicaban a enseñar la ley y darle la interpretación. Y hay una triple función que se establece ahí: preservar la ley, enseñar la ley y aplicar la ley. Esto era la misión de los escribas. Y dice, si no cumplís una obediencia a los mandamientos, de poco vale que los preserves, es decir, tengas mucho cuidado de copiarlos y que se conserven sin alteraciones. Segundo, tiene poca importancia que los enseñes. Y en tercer lugar, tiene muy poca importancia que trates de aplicarlos a la vida de las personas. Los fariseos eran
profundos y celosos conocedores de la ley, que habían diseñado un sistema para esquivar las demandas de la ley. Se dieron cuenta que no conseguirían por ellos mismos lo que Dios pedía y los sustituían por sus propias normas, a fin de que la gente viese que según la normativa de los fariseos, ellos estaban cumpliendo bien, practicando bien la religión que ellos mismos se habían inventado. Solo ellos consideraban el cumplimiento de los mandamientos como un literalismo extremo. Por tanto, lo veremos más adelante para no entrar en un tema que consideraremos, si el Señor lo permite, un tiempo después de esto. Los que procuraban justificarse delante de los hombres nunca conseguían hacerlo delante de Dios. Mira aquella ilustración del fariseo y del publicano en el templo, en donde el fariseo decía a Dios: Señor, aquí tienes el mejor de los mejores. Yo cumplo, yo hago, y además mi vida nada tiene que ver con la vida de este publicano, que no sé cómo no le da vergüenza estar ahí. El publicano decía todo lo contrario. No decía a Dios: yo soy perfecto. Le decía: sé propicio a mí, que soy un pecador. El publicano fue justificado a su casa, el fariseo no. ¿Por qué? Porque el publicano golpeaba su pecho. Porque el fariseo enseñaba la grandeza de su vida. No. Porque el publicano decía: sé propicio a mí, que soy un pecador. Y apelaba a la sangre que se vertía una vez por año y que estaba en la placa, en la plancha de oro del propiciatorio en el templo. Y apelaba a Dios diciendo: Señor, hay alguien que ocupa mi lugar, simbólicamente. El animal vertió su sangre y por eso tú puedes ser propicio a mí. Porque ese sacrificio extinguía figuradamente la responsabilidad penal del pecado. Querido amigo mío, el cumplir la normativa no justifica a nadie. El que verdaderamente entiende la Biblia se da cuenta de su pequeñez y acude a Dios en confesión personal diciendo: Dios, tú puedes ser propicio a mí porque Cristo ocupó mi lugar. Y Cristo habla aquí de la justicia del reino. La justicia del reino comienza primeramente por la justicia para salvación, sigue con la justicia aplicada de la vida o a la vida en razón de vivir a Cristo, se ajusta a la justicia de Dios en las demandas de la palabra y se establece fundamentalmente en una vida de amor. Dios mostró la justicia suya en el amor que tuvo por nosotros, condenando a su Hijo que ocupó nuestro lugar. Por tanto, debemos entender con toda claridad que la vida auténtica delante de Dios es la vida que ama sin exigir ser amado. Ahora hay una pregunta en todo esto y termino. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Nunca seremos felices si no obedecemos todas las demandas de la Escritura. Y para eso necesitamos forzosamente leer, meditar, estudiar, obedecer la palabra de Dios.